El tema de hoy es el nuevo tratamiento a las cesantías, que está demarcado por el decreto 2250 del año 2017, salió el 29 de diciembre de 2017, y en el artículo 1.2.1.20.7, titulado Realización de las cesantías, dice que a partir del año grabable de 2017, el auxilio de cesantías y los intereses sobre cesantías se entenderán realizados en el momento del pago del empleador directo al trabajador o en el momento de consignación al fondo de cesantías. Entonces, aquí hay dos cosas, hay dos momentos. Uno es el pago del empleador al trabajador de forma directa. Esto siempre ha configurado un ingreso fiscal. Y el segundo momento es la consignación al fondo de cesantías, que hasta el año pasado no configuraba un ingreso fiscal. El ingreso se configuraba era en el momento del retiro por parte del trabajador del fondo de cesantías. En el parágrafo 1 dice, en el caso del auxilio de cesantía del régimen tradicional, es decir, los trabajadores que estaban bajo la ley 50 o antes, entonces ellos, en el caso de ellos, se entenderá realizado con ocasión del reconocimiento por parte del empleador. Entonces ahí nada más se aplica el reconocimiento porque no hay una consignación en un fondo, así no estaba contemplado. Entonces, para tales efectos, el trabajador va a reconocer cada año gravable el ingreso por auxilio de cesantías, tomando la diferencia entre el saldo a 31 de diciembre del año que está declarando y el saldo a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior. Ya los certificados de cesantías que están emitiendo los fondos contienen la información del saldo a 31 de diciembre 2017 y el saldo a 31 de diciembre 2016. Entonces, ¿qué pasa si hay retiros? En el curso del año, como es costumbre de gran parte de los colombianos hacer retiro de cesantías, sea para educación o sea para mejorar la vivienda. Entonces dice aquí la norma, en caso de retiros parciales antes del 31 de diciembre de cada año, el valor correspondiente se adicionará. Ahora el parágrafo 2 dice que el tratamiento aquí previsto para el auxilio de cesantías y los intereses dará lugar a la aplicación de la renta exenta que establece el numeral 4 del artículo 206 del Estatuto Tributario, así como al reconocimiento patrimonial de los mismos cuando haya lugar a ello. Dicho de otra manera, a pesar de que tienen un nuevo tratamiento las cesantías, estas siguen siendo renta exenta. Pero ahora se establece que debe haber un reconocimiento patrimonial, es decir, el contribuyente en su declaración de renta debe incluir el saldo de cesantías, como lo habíamos explicado en el inciso anterior, como parte de su patrimonio bruto. El parágrafo 3 dice que los montos acumulados del auxilio de cesantías a 31 de diciembre del 2016 en los fondos o en las cuentas del patrono, si pertenecían al régimen anterior, mantendrán el tratamiento previsto en el numeral 4 del artículo 206. Ese numeral 4 del artículo 206 dice, se consideran rentas exentas de trabajo el auxilio de cesantías y los intereses sobre cesantías, siempre y cuando sean recibidos por trabajadores cuyo ingreso mensual promedio en los últimos 6 meses de vinculación laboral no exceda las 350 VT, que corresponden en el año más o menos a unos 11.600.000, lo cual quiere decir que la mayoría de los trabajadores van a considerar renta exenta sus saldos de cesantías. Esto no ha cambiado ni va a cambiar. Entonces, la pregunta que todos nos hacemos es, si hay un cambio en el tratamiento de las cesantías, ¿cuál es el efecto si de igual manera siguen siendo renta exenta? En el parágrafo 3, en la parte final, entendemos por qué. Dice allí, mantendrán el tratamiento previsto en el numeral 4 del artículo 206 que acabamos de citar, sin que sea aplicable lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 336 del Estatuto Tributario. Y en esa parte dice, podrán restarse todas las rentas exentas. ¿De dónde? De la renta de trabajo. Y las deducciones imputables a esta cédula, siempre que no excedan el 40% del resultado del inciso anterior, es decir, de los ingresos netos, que en todo caso no puede exceder las 5.040 VT.
Entonces, cuando dice sin que sea aplicable lo dispuesto en el inciso segundo, está hablando de los saldos a 31 de diciembre de 2016. Los saldos acumulados hasta el año pasado no les aplica la limitante del 40% del artículo 336, lo cual significa que de 2017 en adelante, pese a ser renta exenta, los saldos de cesantías sí estarán sometidos al limitante del 40% que se aplica para la sumatoria de las rentas exentas y deducciones. Ahora sí le vemos sentido al nuevo tratamiento que ha establecido el gobierno para las cesantías. En síntesis, la primera conclusión que sacamos es que hasta el año grabable de 2016 los asalariados solo reconocían como ingreso fiscal las cesantías que directamente le pagaba el empleador o aquellas que fuesen retiradas de los fondos, ¿verdad? Y que restaban luego como renta exenta según el artículo 206, numeral 4. Además, los valores por cesantías consignados en los fondos a partir del año 2017 y que permanezcan en dicho fondo al cierre del año van a ser reconocidos como patrimonio fiscal. Segunda conclusión. Una más, los ingresos por cesantías consignados en los fondos a partir de enero de 2017 y los ingresos por cesantías del 2017 que sean pagados directamente al trabajador cuando sean restados como renta exenta, sí tendrán que sumarse con todas las demás rentas exentas y deducciones y someterse a la limitante del 40%, lo cual quiere decir que en algunos casos el contribuyente perderá la deducción de una parte de esas cesantías. Cuarta conclusión, para los asalariados a los que les aplique el régimen tradicional, es decir, antes de la Ley 50 de 1990, los saldos iniciales y cierre de cada año que se reflejen en el pasivo de cesantías consolidadas en las contabilidades de sus empleadores serán la base que van a reconocer como patrimonio fiscal y a su vez que deberán reconocer como ingreso en sus cesantías anuales. A este valor deben sumarle el valor de los anticipos por cesantías. Entonces, en el régimen actual son los retiros los que debe adicionar y en el régimen anterior son los anticipos de cesantías hechos por sus empleadores. Este tipo de ingreso por cesantías los podrá restar al final del año como renta exenta en esa cédula de rentas de trabajo y los someterá al límite del 40% mencionado en el artículo 336. De otra parte, cuando el empleador les cancele cesantías que eran del 2016 o años anteriores, esas seguirán siendo reconocidas como un ingreso fiscal al final del año, pero podrá restarlas como una renta exenta que no se someterá en esta ocasión al límite del 40%. Una recomendación: si usted tiene que hacer una declaración de renta en donde combine los saldos de 2017 y lo de 2016 o años anteriores, entonces le sugiero que haga dos cálculos. Uno con la parte que se somete al limitante del 40%, que son las de 2017 en adelante, y otro que no se somete al limitante del 40% que contiene los saldos de 2016 hacia atrás.